Hola, bienvenido a otra sesión de matemáticas. En esta sesión vamos a estar hablando sobre ecuaciones cuadráticas. Sesiones anteriores ya habíamos estado discutiendo qué son las ecuaciones lineales, que también se conocen como ecuaciones de primer grado, cómo las podemos solucionar y cómo también las podemos comparar con una gráfica de una línea recta. Ahora vamos a estar resolviendo las ecuaciones de segundo grado, que también se conocen como ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver que las ecuaciones cuadráticas entonces son aquellas en donde ahora yo ya tengo la variable que es independiente elevada al cuadrado. Puede aparecer al cuadrado y al mismo tiempo aparecer este término lineal que es de las ecuaciones lineales. Sin embargo, lo que siempre debe aparecer es este término al cuadrado. Este término entonces se llama cuadrático, tenemos el término lineal y también podemos tener presente un término independiente. Quadratic equations, second degree. Existen algunos métodos para resolver estas ecuaciones cuadráticas. En esta sesión vamos a ver el método gráfico y el método de factorización. Y en la siguiente sesión vamos a hablar sobre cómo podemos resolverla utilizando un trinomio cuadrado perfecto, la fórmula general y también aquellas que no tienen solución. Muy bien. Entonces, vamos a clasificar antes de resolverlas. Estas ecuaciones cuadráticas pueden ser completas, es decir, pueden estar expresadas como ax cuadrada más bx más c igual a 0. Tienen el término cuadrático, tienen el término lineal y también tienen el término independiente. Por otra parte, vamos a tener las incompletas, que pueden estar clasificadas a su vez en aquellas que son puras y se llaman puras porque nada más tienen una sola vez esa x y es cuadrática, es puramente cuadrática más este término independiente. Y aquellas que son mixtas en las que yo tengo tanto el término cuadrático como el término lineal, es decir, aparece esas x una vez al cuadrado y una vez de forma lineal. Bien, ahora sí, ¿cuáles son los métodos de solución? Ya vimos que entonces tenemos el método gráfico, el de factorización simple. Vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto y también podemos utilizar la fórmula general, que también se le conoce como chicharronera. Aquí no puse las que están sin solución, dado que pues no es un método de solución. Sin embargo, al final de esta sección vamos a poder identificar aquellas funciones que no pueden ser resueltas debido a la naturaleza que presentan. Muy bien, entonces, el primer método que vamos a ver es el método gráfico, y el método gráfico consiste en, precisamente como su nombre lo dice, graficar esta función y determinar en qué punto la y vale 0. Okay, vamos a ver este ejemplo. Resolver la siguiente ecuación con el método gráfico. Tengo x cuadrada más 2x menos 8. Esta es una ecuación cuadrática completa. Es completa porque tengo el término cuadrático, el término lineal y el término independiente igual a 0. Bien, esta es una ecuación y como ya habíamos visto en la sesión de las funciones, este yo lo puedo expresar como una función. Ahorita es una ecuación, pero si yo quiero expresarla como una función, entonces este término que es igual a 0 lo pongo como y, igual a esa y. Ya que tengo esta ecuación, pues yo la puedo reescribir donde primero tengo a la y a su vez esta y también la puedo escribir como f de x, porque y es una función, es una ecuación que está en términos de x. X es la variable que aparece en esta función. Pues entonces la función y yo la puedo definir como una función que está en términos de x. Y esto se lee entonces función de x. La función de x es entonces igual a x cuadrada más 2x menos 8. Es más sencillo que hacer todo este procedimiento. Simplemente aquí lo cambio por f de x o lo puedo cambiar por y es exactamente lo mismo. Ahora, para graficar, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues nosotros proponemos estos valores de x. Pueden ser desde menos 5 hasta 5, desde 2 hasta, de menos 2 hasta 2, o simplemente aquellos valores que yo crea que sean necesarios para que yo pueda graficar esta función. Bien, ¿y qué es lo que hago? Pues por cada uno de estos números que yo propongo de la variable independiente, pues ahora los voy a sustituir aquí, en esta función. Esta función ahora, el menos 5 va a jugar ese papel de x, entonces lo sustituyo. En donde yo vea estas x, pues sustituyo ese 5, hago mis cálculos. 5 al cuadrado son, menos 5 al cuadrado, pero son más 25.
más 25. Si yo le resto estos 10 que resulta de la multiplicación de 2 por menos 5, entonces tengo más 15. Y a más 15 le voy a restar 8 y entonces voy a obtener como resultado final 7. Ya hice mi cálculo. Entonces en mi tablita yo voy a escribir ese 7. Ya tengo mi primer par coordenado. Y así voy a hacer para cada uno de estos números, lo voy sustituyendo de tal manera que cuando ya termine de sustituir, voy a tener todas estas operaciones y voy a tener entonces estos pares coordenados. Una forma mucho más rápida es simplemente insertar estos datos en Excel y aquí colocar esta formulita, arrastrar la formulita y rápidamente voy a obtener estos resultados. Ya que tengo estos pares coordenados, menos 5,7, menos 4,0, 3, menos 5, a veces desde aquí yo ya puedo identificar dónde está la solución de esta ecuación cuadrática. Las soluciones, recuerden que siempre van a ser en los puntos en donde y valga 0. Y aquí yo tengo que en este punto y vale 0. Ah, pues esta es una de las soluciones. Y la otra solución va a estar aquí. Tengo dos soluciones y tiene sentido que tengamos dos soluciones debido a que esta es una ecuación cuadrática. Vamos a estar esperando encontrar dos soluciones, aunque no siempre vamos a tener dos soluciones. A veces vamos a tener nada más una solución o a veces vamos a tener ninguna solución. Todos estos casos los vamos a estar estudiando para que nos demos cuenta a qué nos estamos refiriendo. Ahora, ya que encontré la solución en una tabla, vamos a construir la gráfica para ver qué significa esta solución. Tenemos aquí entonces esta misma función que nació de la ecuación original y tenemos estos pares coordenados. Entonces vamos a graficar estos pares coordenados, vamos a ponerlos en nuestra gráfica. Tengo aquí menos 5,7, aquí está en el x menos 5 y el 7 pues está por acá arriba, no lo alcanzamos a dibujar. Vámonos con el siguiente punto, menos 4,0. Ese punto va a estar ubicado aquí. Después nos vamos con menos 3, menos 5 y lo tenemos aproximadamente por aquí. Luego tenemos menos 2, menos 8 y estamos por acá. Menos 1, 9, menos 9 y estamos por acá. 0, menos 8 y estamos por aquí. Luego 1, menos 5. Luego 2,0 y 3,7 que ya no lo alcanzamos a dibujar. Ya no alcanzamos a dibujar 3,7, 4,16, 5,27. Y realmente no necesitamos ponerlos en el plano, en este plano cartesiano, porque con estos puntos nos basta. Entonces yo trato de dibujar una curva que más se le parezca. Que cruce por todos esos puntos. Y nos da aproximadamente esto. ¿En qué consiste la solución de una ecuación cuadrática? Consiste en identificar aquellos puntos en donde esta gráfica corta el eje de las X. Y a estos puntos les voy a conocer como las raíces. Y como las ecuaciones cuadráticas tienen una forma parabólica, se espera que crucen el eje de las X dos veces. Entonces vamos a tener dos raíces de una ecuación cuadrática. Aunque, como comentaba, a veces solamente tenemos una raíz, a veces no tenemos ninguna raíz y vamos a analizar esos casos más adelante. Pues la solución a este sistema de ecuaciones es que x1 es igual a menos 4 y x2 es igual a 2. Así es como nosotros podemos reportar la solución de esta ecuación, porque ahí es donde está cortando el eje de las X. Muy bien. Cuando nosotros dibujamos de manera correcta nuestra gráfica, esa gráfica utilizamos un programa para graficar, es un poco más fácil identificar que aquí tengo mis raíces en menos 4 y en 2. Bien. Y es 4 y ese 2 yo puedo verificar que son la raíz de esta ecuación original que hemos estado estudiando, poniendo mis raíces así
Y en la verificación lo que hago es que sustituyo este menos 4 en estas x para verificar si eso realmente me da 0. Entonces aquí sustituyo ese menos 4 y efectivamente nos da 0. Ahora por otro lado sustituyo este 2 para verificar y efectivamente nos da ese 0. Entonces yo puedo confiar en que mis cálculos estuvieron bien mediante el método gráfico. Muy bien. Ahora, vamos a estudiar esta siguiente ecuación. Tengamos en mente que el método gráfico no siempre va a ser el mejor. Puede ser porque yo no sé dibujar muy bien, tengo el pulso de maraquero, las curvas me salen muy feas. O también puede ser porque a veces cuando yo estoy graficando no alcanzo a identificar o detectar algunas cuestiones. Vamos a ver el ejemplo anterior. Aquí cae exactamente sobre unos puntos y esto nos beneficia. Sin embargo, hay veces que cuando nosotros estamos graficando no van a caer exactamente sobre un punto en donde cruce de manera suave. ¿A qué nos referimos? Vamos a resolver entonces esta ecuación. Esta ecuación la convertimos a función, la graficamos y después de que la graficamos, vean dónde está cortando. Es un poco difícil detectar o leer ese número. A lo mejor vamos a tener una aproximación. Lo que podemos hacer es que podemos hacer un pequeño zoom si nosotros vamos a tomar este cuadro y lo agrandamos, pues vamos a obtener ahora es la misma gráfica. Entonces, ¿por dónde está cortando aquí y dónde está cortando aquí? Pues aquí pareciera que sí está cortando en el punto 5 y aquí pareciera que está cortando en el menos punto 6, menos punto 7, quizás menos 6.6, menos 0.65. Es un poco más difícil identificar dónde es que están cortando estas gráficas. Entonces, el método gráfico no siempre va a ser muy práctico. Es muy práctico cuando nosotros tenemos que la curva corta exactamente sobre un punto, pero cuando no, entonces tenemos otros métodos. Vamos a ver. Ahora estamos entonces con la factorización simple. La factorización simple de ecuaciones cuadráticas pues puede servir para aquellas ecuaciones que son completas en donde pues esa ecuación representa un trinomio cuadrado perfecto o el producto de dos binomios con un término en común. Y también va a servir para las incompletas, que son aquellas que son pues mixtas. Bien, vamos a recordar un poquito cuáles son estos trinomios cuadrado perfecto y cuáles son el producto de dos binomios con un término en común. Ya los hemos estudiado cuando estudiamos productos notables. Bien, cuando tenemos el producto de dos binomios con un término en común, pues esto va a dar como resultado un trinomio. Un trinomio en donde este segundo término va a ser la multiplicación de dos números y este coeficiente 2 va a ser la suma de esos números. Entonces yo me tengo que preguntar, dos números. ¿Cuáles son dos números que al multiplicarlos me dan este término independiente y que al sumarlos me dan este término que es el coeficiente del término lineal? Entonces, yo tengo x cuadrada más 2x menos 8, pues entonces quizás un 4, quizás por ahí un 2, pero ¿cómo tiene que ser el signo de ese 4 y ese 2 para que al sumarlos me dé más 2 y al restarlos me dé menos 8? Pues 4 más 2 y, perdón, x más 2 y x menos 2. Cuando yo multiplico ese más 4 por este menos 2, pues yo voy a obtener ese menos 8. Y si yo sumo estos dos, 4 más un menos 2, pues me va a dar ese 2 positivo. Ah, pues entonces he factorizado de forma simple. A eso le llamamos factorizar un trinomio. Pero hay algunos trinomios que me van a dar dos factores, pero esos dos factores van a ser lo mismo, van a ser el mismo. Tengo aquí más 16 y menos 8, dos números que al multiplicarlos me dan más 16, pero que al sumarlos me den menos 8, pues sería menos 4 y menos 4. Entonces yo tengo aquí x menos 4 por x menos 4, pero x menos 4 no es otra cosa más que x menos 4 al cuadrado. Ah, bueno, entonces estos dos dense cuenta que son trinomios. Este es un trinomio y este es un trinomio. Este es un trinomio que nace del producto de dos binomios con un término en común. Y este trinomio nace
de un binomio al cuadrado. Ah, pues entonces aquel trinomio que nazca de un binomio elevado al cuadrado se va a llamar trinomio cuadrado perfecto. Y por último, pues vamos a tener aquellas ecuaciones mixtas que también podemos factorizar. Este tiene y este tienen en común un término y ese término es el término x. Y entonces va a quedar como x por x más 2. Ahora sí, vámonos a resolver entonces por factorización simple. Vamos a resolver esta primera ecuación que ya teníamos aquí. X cuadrada más 2x menos 8 es igual a 0. Por el método gráfico, pues simplemente la graficamos y podemos ver que la solución está en 4 y en 2. Eso está muy sencillo, fue muy práctico con el método gráfico, pero ahora vamos a ver cómo es que podemos hacer o resolver esta ecuación con esta factorización simple. Al factorizar este trinomio, nosotros entonces encontramos que tenemos estos dos factores, x más 4 por x menos 2. Y la multiplicación de estos dos pues tiene que ser igual a 0 porque así me lo está estableciendo esta ecuación. Ahora, pues nosotros sabemos que cualquier número por 0 pues va a dar 0. Entonces, si el producto de estos dos números es 0, es decir, de estos dos factores es 0, eso quiere decir que pues este puede valer 0 porque 0 por independientemente lo que valga el segundo pues va a ser 0. Y también que este segundo, perdón, puede valer 0 independientemente de cuánto valga esto. Bien, vamos a ver entonces, si este factor, que es el primer factor, valiera 0, pues yo le voy a llamar que este va a ser x1. Ah, pues cuando x1 más 4 valga 0, todo este producto se va a hacer 0. x1, perdón, más 4 igual a 0, yo despejo de aquí, este lo paso del otro lado restando. Ah, pues cuando x vale menos 4, este producto va a ser 0 porque menos 4 más 4, esto se va a hacer 0. 0 por esto, pues va a ser 0. Ah, pues ya encontré la primera solución. Y efectivamente cruza en x es igual a menos 4. Ahora, el factor número 2, queremos que ahora este se haga 0. Entonces ponemos este y a este le vamos a llamar x2 menos 2 y este tiene que ser igual a 0. Lo igualamos a 0. Para que podamos despejar, pasamos este menos 2 del otro lado sumando y x2 es igual a 2. Cuando x vale 2, aquí 2 menos 2 me va a ser 0 y 0 por este número pues me va a dar 0. Ah, pues ya encontré también la segunda solución. ¿Y cómo podríamos verificarlo? A pesar de que ya lo hicimos, nosotros podríamos tomar este menos 4, sustituirlo aquí, o también podemos tomar este menos 4 y sustituirlo en ambos factores. Al mismo tiempo, este 2 lo sustituimos aquí o lo podemos sustituir aquí y aquí. ¿A qué nos referimos con esta verificación? Pues ya sabemos que las soluciones son menos 4, perdón, y 2. Ah, pues sustituimos aquí este menos 4 en esta ecuación y nos da 0. O lo podemos sustituir el 2 y también nos tiene que dar 0. Y así es como nosotros vamos a estar haciendo la verificación y encontrando por factorización simple. Vamos a ver esta ecuación en donde tenemos x menos 4 y x menos 4. Ambos nos dieron los factores de x cuadrada menos 8x más 16. Bien, hacemos exactamente lo mismo. Igualamos el primer factor a 0 para que despejemos esa x y cuando x valga 4, este va a valer 0. Ahora, este también lo ponemos aquí, lo igualamos a 0 y después de igualarlo a 0, pues despejamos esa x y x va a valer 4. En este caso me dio que ambas x valen 4. Eso quiere decir que tiene dos soluciones y si las dos soluciones son iguales, pues realmente nada más tiene una solución. ¿Y por qué va a tener nada más una solución? Porque esta es una parábola que cruza el eje de las x en un solo punto. En x es igual a 4. Por eso tenemos entonces también ecuaciones cuadráticas que tienen una solución. Muy bien. Este es un método, una forma de resolver esta ecuación. La otra forma de resolverla es si yo hubiera dejado escrito esto como x menos 4 elevado al cuadrado y esto es igual a 0. Esta expresión y esta expresión es exactamente la misma. Entonces yo calculo o quito este cuadrado, lo paso al otro lado como más menos la raíz
de 0, pero pues más o menos la raíz de 0 es simplemente 0. Entonces x menos 4 es igual a 0. Paso del otro lado ese 4 y x es igual a 4. Y esa fue la otra forma en la cual yo pude resolver esta ecuación cuadrática. Bien. Vamos a resolver entonces esta ecuación con el método de factorización simple. Yo tengo la ecuación x cuadrada más 2x, que esta ya es una ecuación mixta. Lo que hago es que factorizo, pues aquí factorizo esta x, le quito una x aquí, le quito una x aquí y me quedan estos dos factores. Entonces, aplico lo mismo. Como esto es una multiplicación de dos factores, pues igualo el primer factor a 0 para ver cuánto valdría la x en ese caso, igualo el otro factor a 0 para que yo pueda ver cuánto vale la x en aquel caso. Entonces, al factorizar esta x, pues x va a ser igual a 0, x1. Y no hay más, no hay que despejar nada, ya está despejada, ya encontré un valor de esas x. Por otro lado, voy a tomar este x más 2 y a esta otra x le voy a llamar x2. x2 más 2 la igualo a 0, despejo a x2 y ya encontré el segundo valor de esa x. X vale menos 2. Y si nosotros hacemos la gráfica, vamos a ver que efectivamente cruza en x igual a menos 2 y en x igual a 0. Esas son las dos soluciones de esta ecuación.